a doblar. Nos trasladamos a la gran planicie donde vamos a observar los animales natural. Del lado izquierdo, de verde y amarillo, uno más de nuestros baños al servicio de ustedes. Comenzamos con nuestra primera exhibición. Tenemos los eland del Cabo. Son los segundos antílopes más grandes que existen, procedentes de África. Se caracterizan por sus grandes cuernos, siendo los del macho el más fuerte. El más grande de ellos se llama Puchulo. ¿Cómo se llama? ¡Puchulo! Una papada que nos ayuda a disipar el calor. Más adelante continuamos con las aves corredoras, no voladoras, los emúes. Y corren pila. Alcanzan una velocidad de 45 kilómetros por hora. Son la segunda ave más grande después del avestruz. Se alimentan de frutas, semillas y vegetales. En el área montañosa, en la parte de atrás, se encuentran nuestros muflones, procedentes de Europa. Se caracterizan por sus cuernos enrocados. Ellos a la media hora de haber nacido ya pueden caminar. Aquí delante esta ave de plumaje negro es el casuario o casual de casco. Alcanza una velocidad de 50 kilómetros por hora. Continuamos con 5 avestruces juveniles que tienen 8 meses de nacidas aquí en nuestro parque. Es algo grande. 8 meses. Uy, la gente puede... Mami. A ver, nos trasladamos ahora al área de nuestro rinoceronte blanco Un niño y nuestra de mi tamaño avestruz puede ser sudafricana. esa ave. Un niño de mi tamaño puede ser esa ave. Más adelante, por aquí por las rocas, a ver si la podemos observar, tenemos el avestruz sudafricana. Es el ave más grande que existe, alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora. El de plumaje negro es el macho, el de plumaje gris es la hembra. Y por las rocas solamente podemos ver la parte de arriba de nuestro rinoceronte blanco. Mírenlo ahí. Sí. Es el segundo mamífero más pesado después del elefante. Puede pesar de 6.000 a 8.000 libras. Se alimenta de pastos y de forrajes. Tiene 25 años y se llama Toñito. ¿Cómo se llama? Toñito. Más adelante continuamos con nuestros camellos dromedarios. Miren ese que está ahí en la sombrilla. Tenemos 3. Matilde, Quisqueya y Camilo. Tienen una jiba o joroba compuesta de grasa. Se puede convertir en energía y en agua. Pueden viajar hasta 160 kilómetros sin la necesidad de comer o de beber. Miren allá en la parte de abajo, en la zanjita, se encuentran nuestros nilgai o vaca azul, antílopes procedentes de la India. Son considerados animales sagrados en su país. Se alimentan de pastos y de forrajes. Acompañado de nuestra Son dos. rinoceronte. Mira uno, mira otro. Estos alcanzan una velocidad de 97 kilómetros por hora. Del lado derecho se encuentran nuestros bisontes americanos. De nombre científico bisón, procedentes de las llanuras de Estados Unidos y de Canadá. Se alimentan de pastos y de forrajes. Alcanzan una velocidad de 48 kilómetros por hora. Cambian su pelaje cada verano. El más grande de ellos se llama Vicente. ¿Cómo se llama? Vicente. Tienen un periodo de gestación de 9 meses con 1 o 2 crías por parto. Cuando llegan a su casa van a decir, yo vi a Vicente, yo vi... Sí, yo vi a Vicente de todos los animales. Más adelante, del lado izquierdo, en representación del bosque seco, nuestras iguanas ricordi. Mírenla ahí en la parte de adelante. Especie endémica en nuestra isla. Miren más aquí. Se alimentan de frutas y de vegetales y pueden vivir hasta 50 años bajo el cuidado humano. Actualmente se encuentran en peligro de extinción. Ay, mírala ahí, mírala. Es el color Del lado del árbol, derecho por se eso que encuentran no lo nuestras veo. cabras enanas procedentes de Asia. Se alimentan de pastos y de forrajes y se llaman sal y pimienta. ¿Cómo se llaman? Sal y pimienta. Para la comida.
Del mismo lado, vamos a ver si Completa podemos la observar comida. nuestra chimpancé linda. Ay, mira un chiquito. Chimpancé. Linda se encuentra en la parte de abajo. En su caminata la podrán observar mejor. Mira, Se uno se alimenta de acota. frutas y de vegetales y puede vivir hasta 50 años bajo el cuidado humano. Pero Llegamos al área de nuestros tigres de Bengala. Miren ese de color blanco. es hembra y se Ay, llama mira los tigres Alba. ¿Cómo aquí. se llama? Ay, ya. Poseen hermosas rayas. Son de hábitat solitario. Mira los tigres aquí, Marcan papi. Tú su ves, mira los territorio con la tigres. orina y rascando la corteza de los árboles. Tú ves los Se dos tigres alimentan de aquí. 37 a 47 libras Mira de los carnes tigres. diarias o interdiarias. Son procedentes de la India. Ay, los tigres. Mira, oh, los tigres. Ay, mira los monos. Más adelante continuamos con nuestros leones africanos. El macho es el de la melena, Allá. allá en la parte de Oh, atrás. míralo allá. Míralo allá. Y la hembra es más pequeña pero más corpulenta. Son León considerados africano. reyes de la sabana. Se alimentan de 35 a 45 libras de carnes diarias o interdiarias. La hembra es la que Mucho. caza, el macho cuida las crías. Oh. Disculpen que esta área se encuentra en mantenimiento y ahora nos trasladamos al área de nuestros lémures cola anillada, procedente de Madagascar, África. Muchos lo conocen como el Rey Julian. Lémures cola anillada, su cola es más larga que su Ay, cuerpo. míralo ahí. Pueden vivir en grupos de hasta 30 individuos, siendo la hembra quien los dirige. Míralo ahí arriba. Tú no ves la cola. Se alimentan de frutas, semillas, Ahora sí tú vas a ver vegetales, cuánto te agua crece. mineral, pan integral. Nacen con su pelaje completo y con los ojos Se va para allá abiertos. ahora. Pueden vivir hasta 27 años bajo el cuidado humano. Un dato curioso en los leones es que pueden dormir hasta 18 horas y su rugido puede Mira ser lo escuchado grande. hasta 9 kilómetros de distancia. También los tigres se introducen en la piscina de espalda para cuidarse de sus enemigos. Mira los leones. Del lado derecho continuamos con nuestro monito. Mira allá arriba el Mira el mono monito marmota allí, con el amarillo. chiquito. Mono. Luego este, el mono capuchino llorón. Excelente trepador. Ahora sí tú ves caer. Y agarren Mira esta ahí, los punta, chiquitos. vamos a doblar nueva vez. Agarra, muchacho. Más adelante con nuestro mono que no me río gris, mírenlo en la parte de arriba. Y les Oh, sigue míralo una ahí. pareja de esposos de nuestros monitos arañas, Míralo atrás, excelentes mira. acróbatas. La esposa se llama Margarita, ¿cómo se llama? Su Margarita. esposo se llama Apu, se alimentan todos de frutas y de vegetales. ¿Qué tienen los ojos? Del mismo lado comenzamos con nuestros hipopótamos o caballo del río. A ver si lo podemos observar. Son excelentes nadadores a pesar de su peso. Mírenlo allá. Muy parecido al cerdo doméstica. Pueden pesar de 3.000 a 4.000 libras. Se alimentan de pastos y de forrajes. Eso de color verde que tienen encima es lama. Eso es debido a que tienen que parecer que están en su hábitat natural. Esta agua se la cambiamos toda la semana. Hipopótamo. Ellos son muy territoriales. Dos machos no lo podemos juntar en la misma área. Salen peleando. Oh. Miren, dos más allá. Hay uno afuera y uno sumergido. Y uno puede estar juntos. Del lado izquierdo de nuestra isla se encuentran más de nuestros monitos arañas procedentes del sur de México. Y bueno, familia, el tren hace una parada hoy. Del lado derecho se encuentra el área de los jaguares y cocodrilos americanos. A 5 minutos caminando se encuentra el área de pony, anfibiario, serpentario y el zoológico infantil. Gracias, familia, por visitarnos y que pasen un feliz resto del día. 5 minutos, vamos a Gracias a ver. ustedes. 5. Y después subimos. Vamos a caminar 5 minutos. Cuidado.
Si te cae allí, te comes como una salchicha. Si uno se cae ahí, ya tú sabes. Ese te come vivo. Bravo, Dominic. Ese es más peligroso. Ese es la pantera. Ese come gente. Esos son rápidos. Cuidado. ¿Tú ves cómo darle vuelta? Si uno se cae allí, lo come de una vez. De una vez, no hay ningún refugio, excepto el árbol. Mira como el árbol, no. El árbol No hay tiempo para subir el árbol porque me corre más rápido. corre muy rápido, pero yo lo tocó de una vez.